Mi nombre es Rodrigo Ulloa Morrison, soy médico internista, médico intensivista y jefe de técnico de la unidad de paciente crítico del Hospital Las Higueras. A continuación, hablaremos de tolerancia a cargas de fluido, más específicamente el protocolo PEXUS. Identificar el estado hemodinámico con objetivo de guiar los esfuerzos de reanimación constituye un pilar fundamental en la atención diaria. Estimar la existencia de estados de precarga, dependencia, el gasto cardíaco y la perfusión ha sido siempre prioritario, pero olvidamos que la perfusión también está determinada por la presión venosa y su gradiente. Existen estados en los que coexisten la respuesta a fluidos y la congestión venosa, y en donde la tolerancia a las cargas de fluidos está en juego todos los días. Clásicamente, vemos un paciente, lo examinamos y decimos, está congestivo. Y es lo que nos han enseñado desde el pregrado, pero en el contexto del paciente de UPC, el examen físico es poco específico y su evaluación en el paciente crítico representa varios desafíos. La ingurgitación yugular, su identificación se resulta dificultada por el material invasivo. El edema de extremidades inferiores, que también es otro clásico, es poco específico y puede significar un aumento de la permeabilidad vascular, baja presión oncótica o directamente congestión, que es lo que queremos buscar. Otra cosa que se hace siempre en el día a día es la auscultación pulmonar, pero en el paciente crítico es poco precisa y muchas veces se ve dificultada por la restricción de movilidad del paciente o la misma posición. Y nuestra fiel amiga, la radiografía de tórax, en cerca del 20% de los pacientes congestivos puede presentar imágenes normales, ¿ya? Y pasarse por alto la congestión. ¿Qué pasa con las venas en congestión? En ausencia de congestión, la luz distensible de las venas periféricas provoca la atenuación del patrón venoso pulsátil que se ve en la imagen en las venas más distales. Como tal, los patrones de flujo normal de la vena porta y la vena interrenal son continuos o mínimamente pulsátiles. Pero cuando aparece la congestión, las paredes venosas periféricas se estiran, aumentando la transmisión de presión río abajo. El resultado son alteraciones del flujo venoso caracterizado por un aumento de la pulsatividad o interrupciones cíclicas del flujo. Esto, en los órganos, altera la gradiente venoarterial de presión, pudiendo resultar incluso de forma contraintuitiva en hipoperfusión. En este dibujo que les hice acá, burdamente, intento representar un glomérulo. La A representa la arteriola aferente y la E la arteriola eferente. Esa rampla vendría siendo el paso de la sangre por el glomérulo y representando un gradiente de presión. Eso es lo normal, ese gradiente, arriba abajo. Pero con la línea roja vemos cómo cambia el gradiente de presión sobre el glomérulo cuando la PVC ejerce una presión sobre la presión venosa central y así sobre la arteriola eferente. Como podemos ver, si ven la punta del mouse, esa diferencia de aquí a acá se ve disminuida cuando existe ese aumento de la presión venosa. ¿Cómo se hace la evaluación de la congestión con el ultrasonido? Distintos métodos se han desarrollado en los últimos 30 años, varios tienen muy buena especificidad, y muchos de ellos convergen en el protocolo PEXUS que vamos a revisar ahora. Pero antes quiero que vean esto. Tenemos que tener muy claro que es una tarea diaria identificar la congestión y actuar en concordancia. La expansión de volumen en pacientes con intolerancia a fluidos resulta en un empeoramiento de los patrones del flujo venoso. Y bueno, la corrección mediante la eliminación de líquido con furosemía, por ejemplo, puede revertir estas alteraciones. Acá vemos, por ejemplo, un gráfico que representa la estadía de un paciente en UPC, que el día 0 de la evaluación
se puede identificar una falla renal. Su CREA basal es de 3.8 y la creatinina en el día 0 de la evaluación, para este caso, era de 7.1. Ahora bien, buscando las causas de falla renal, podemos ver que tiene un ProBNP que está casi normal, un balance hídrico acumulado levemente positivo de 700, pero en la ecografía vemos que tiene una vena cava inferior pletórica, con un patrón Doppler de la subrepática sinusoidal, que es de congestión severa, y también con pulsatilidad de la vena porta, también representativa de una congestión severa. En este caso, se administró furosemida para desreanimar al paciente y vemos que cómo la creatinina se va normalizando con el pasar de los días, ya en el día 6, llegando a prácticamente su creatinina basal, y viendo en el patrón Doppler y la ecografía, que la vena cava inferior estaba ya normalizada y los Doppler de la vena suprahepática y vena porta estaban normales. Irónicamente, este paciente estaba muy negativo ya en ese momento, menos 9.000, que algo que resultaría preocupante, porque alguien podría perseguir balances hídricos neutros, pero no, en este caso había que derranimar y fue lo que mostró en su grado de respuesta en función renal y en ecografía estos resultados. Ahora, la congestión hay que entenderla, la congestión venosa, como un fenómeno independiente del gasto cardíaco. El aumento de la presión de la aurícula derecha puede transmitirse hacia atrás a través del árbol venoso, provocando congestión. Puede manifestarse como falla orgánica, sobre todo en órganos encapsulados, y así poder encontrar alteraciones hepatobiliares, del estado neurológico y de la función renal. Vemos un video de la vena cava inferior en toda su extensión. ¿Qué pasa con la vena cava inferior y la presión venosa central? Y la verdad es que es difícil de determinar si una presión venosa central elevada por sí sola traduce un daño significativo en función de la compliance venosa en los distintos órganos. El aumento de la presión de la aurícula derecha puede transmitirse a través del árbol venoso, provocando congestión. Acá vemos una tabla incluida en el artículo principal de Vexus, del protocolo Vexus, en donde podemos identificar los distintos grados de Vexus, 1, 2 y 3. 3 es el de mayor severidad de congestión, los Doppler por separado de la vena porta, vena subrepática, vena renal, y la PVC, el clásico que medimos muchas veces en nuestro día a día. Y vemos que para falla renal aguda, la PVC tiene una especificidad del 83% y un Likelihood ratio positivo para falla renal de 1.91, muy inferior al Vexus 3, que tiene una especificidad para falla renal de un 96% y un Likelihood ratio de 6.37. Acá se ve la superioridad del protocolo Vexus en comparación a la PVC clásica. Si bien el diámetro de la vena cava inferior ha perdido fuerza como predictor de respuesta a fluido, ya derechamente no lo usamos como predictor dinámico, mantiene un valor como testigo de la presión venosa central. De hecho, eso es lo que siguen haciendo nuestros cardiólogos cuando les pedimos ecografía. Una vena cava inferior pletórica de más de 20 milímetros no colapsable con la respiración está lejos de ser normal y la mayoría de los casos significa congestión venosa patológica. Y sus diámetros de eje largo y corto tienen una buena correlación con la presión venosa central. Es algo muy llamativo y bien estudiado que mientras más redondita se ve la vena cava inferior en su corte transversal, mayor es la PVC también. Ahora, la vena cava inferior nos cuenta mucho, no hay que mirarla en menos. Goza de una alta compliance, y esto quiere decir que a medida que aumenta la PVC, también aumenta el diámetro de la vena cava inferior, aunque mostrando cierto grado de remodelación cuando esto se prolonga en el tiempo. Es así como en hipertensión pulmonar crónica podría haber una vena cava inferior mayor a 3 centímetros sin estar necesariamente nuestro paciente en congestión. Lamentablemente, esto significa que ya llegó a su límite de distensión máximo, agotando su compliance, y en donde cualquier nuevo aumento de la PVC no va a poder ser disipado y va a generar finalmente congestión. Y si la vena cava inferior
no es tan específica, ¿qué usar? Bueno, ahí es cuando aparecen las demás venas incluidas en el protocolo Vexus. La vena hepática, porta, intrarenal, interlobar en este caso, y permitiendo así valorar si es que hay una congestión que agote significativamente la extensibilidad del lecho de los órganos, clínicamente significativa y capaz de provocar disfunción orgánica. ¿Cómo se hace la evaluación ecográfica de la congestión? Con el protocolo Vexus, descrito hace pocos años atrás por Bouvian-Souligny, eh, que analizó varios sistemas de clasificación de la congestión venosa y validó su protocolo al concluir que dos alteraciones graves en los patrones de flujo Doppler de la vena porta y hepática y un diámetro de la vena cava inferior superior a 2 centímetros se asocia con una alta incidencia de lesión renal aguda después de la congestión cardíaca, de la cirugía cardíaca. Lo primero es descartar las sospechas. Hay que ir a interrogar la vena cava inferior, mirarla. ¿Y cómo se hace? Se pueden usar ventanas subcostales o transhepáticas laterales para evaluar el diámetro de la vena cava inferior. La medición se realiza 2 centímetros por debajo de la unión de la aurícula derecha en eje largo y o en eje corto, y el diámetro normal tiene que ser menor a 21 milímetros. Con eso es poco probable que exista congestión sistémica, pero cuando es mayor a 21 milímetros, podemos avanzar en la interrogación de las demás venas. Acá lo más importante que les puedo decir es que eviten ocupar lo que muchas veces enseñan, que es el modo M. Solo si están bien seguros que están realmente interrogando en modo M el diámetro de la vena. Muchas veces pueden estar tomando la imagen en una tangencial y teniendo un falso diámetro de la vena cava inferior, subestimando sus mediciones. Lo mejor es colocar el modo B y ver la vena en un corte transversal y medir directamente su diámetro. Entonces, tenemos una vena cava inferior mayor a 21 milímetros y interrogamos el hígado del riñón, respectivamente, vena suprahepática, vena porta y las venas interlobares renales. Antes, es necesario entender muy bien en un trazado de presión venosa central normal. Esto, que probablemente dirán que es un poco vintage, es súper importante para entender los cambios que ocurren en los patrones Doppler. La onda A representa la contracción sistólica auricular correspondiente al llenado activo ventricular y provocando así un aumento en la presión de la aurícula derecha. Por eso aumenta la presión en la onda A. La onda C representa el cierre de la válvula tricuspidea, la cual retrocede cerrada hacia la aurícula. Ese retroceso genera un sutil aumento de la presión, que es la onda C, y es ahí cuando se mide la PVC, con la válvula cerrada. Luego, existe una relajación de la aurícula derecha y el movimiento del anillo hacia el ápex del ventrículo derecho provoca cierto grado de succión, dando lugar a una caída profunda de la presión de la aurícula derecha. Posteriormente, el llenado de la aurícula durante la sístole ventricular provoca un aumento de presión, generando la onda B, y finalmente, con la aurícula llena, se abre la válvula tricuspide causando un descenso rápido y profundo en la presión, generando el llenado pasivo ventricular. Esa es la onda I. Dado que la vena suprahepática confluye con la vena cava inferior, sus espectros de Doppler se relacionan directamente con la PVC. Acá tenemos un dibujo donde podemos ver el electrocardiograma, un trazado de PVC normal y un trazado que representa el Doppler de la vena suprahepática. Acá podemos ver que una pequeña onda A positiva y dos ondas negativas que son las ondas S y D. Una A positiva y una S y una D. La onda A representa la contracción auricular, que es análoga de la onda A de la PVC. Y también va al mismo tiempo que la onda P del electrocardiograma. La onda S de sístole representa la onda X. La onda D de diástole representa la onda Y. Como el descenso de X
es más profundo que el descenso de I, la onda S normalmente es más profunda que la onda D. Esto es un trazado normal. En congestión, a medida que aumenta la presión de la aurícula derecha, esta pierde su extensibilidad. La onda S se vuelve menor que la onda D, y en ocasiones, entre ellas dos puede aparecer una pequeña onda positiva que corresponde a la onda B de la PVC. Conforme la presión sigue aumentando, la onda S puede desaparecer o volverse retrógrada. La adquisición de las imágenes es muy parecida al de la vena cava inferior. Las ventanas son transhepáticas, subcostales o axilares medias laterales. Se identifica la vena con Doppler color, que marca en azul porque es un flujo sanguíneo que se aleja del transductor porque desemboca en la vena cava inferior, ¿ya? Y se coloca el volumen de muestra del Doppler pulsado a 1 centímetro de la confluencia con la vena cava inferior. Lo vamos a practicar en los pasos prácticos. Durante la respiración tranquila o al final de la aspiración es cuando hay que hacerse este tipo de mediciones. En el paciente ventilado ese dado es fácil, ¿ya? Pero en el paciente que no está ventilado requiere cooperación. Algo que se le puede pedir es que el paciente aguante la respiración. Eso es muy importante porque pueden haber variaciones del flujo por la respiración, por la interacción cardiopulmonar, que es normal. Pero acá lo que queremos ver son los cambios de las ondas en un ciclo cardíaco y no en un ciclo respiratorio. Se recomienda que hagan estas mediciones con la telemetría del electrocardiograma conectada al ecógrafo, porque muchas veces es difícil identificar cuál es la onda S de la sístole y cuándo es la onda D de la diástole. Con el electrocardiograma podemos ver cuándo hay diástole y cuándo hay sístole. Entonces, a medida que va aumentando la congestión, la onda S, que normalmente es mayor que la D, se va achicando, puede llegar a un mínimo o desaparecer, o volverse retrógrada y mezclarse, fusionarse con la onda A. En los casos de insuficiencia tricuspilla puede haber reversión de la onda S sin congestión venosa sistémica significativa, pero acá hay que ver la tendencia que existe. Lo vamos a ver más adelante con un caso clínico. Y también en falla derecha puede haber una falsa S pequeña. Por eso es importante interrogar todas las venas, la vena porta y la vena interlobar renal. Cuando hay FA, no hay contracción auricular y por lo tanto la onda A desaparece. Y eso puede tornar dificultoso la identificación de la onda S y la onda D, porque no sabemos cuál viene primera. Por eso es importante tener enchufada la telemetría del electrocardiograma en el ecógrafo. Este es el caso que les quería mencionar. En insuficiencia tricuspidia hay que ver la tendencia y los demás vasos también, porque existen falsos positivos como este. Acá tenemos un gráfico muy parecido al anterior, donde podemos ver que también hay un paciente que tiene una falla renal, no tan significativa como la anterior, pero su CREA basal era de 0,52 y ahora tiene 1,75. Tiene un ProBNP de 3.000 y está con falla renal. Su balance hídrico acumulado es de menos 1.200, como se puede ver ahí abajo. Y tiene una vena cava inferior pletórica, un patrón Doppler de la vena porta, que es congestivo, de congestión severa, y este patrón de la vena suprahepática. Cuando uno evalúa insuficiencia tricuspida, este hallazgo es habitual de encontrar. Como les dije, puede ser un falso positivo, pero teniendo las otras dos mediciones, se hizo la desreanimación de este paciente con furosemida y se vio cómo iba mejorando el BNP, cómo iba mejorando la función renal. Y podemos ver que ya el día 8 tiene un patrón Doppler de la vena porta normal, continuo, una vena cava inferior que no se achicó tanto porque tiene probablemente este señor también un poco de falla derecha crónica, y el patrón Doppler de la suprahepática se mantuvo sin uso de edad. Este paciente ya no está congestivo. Ahora ustedes dirán, chuta, pero ¿cómo voy a identificar que acá hay una resolución? Bueno, vemos la tendencia y vemos que la onda S se hace más pequeña. No se arregla del todo, pero disminuye en su magnitud. La vena porta, al estar aislada del sistema, es capaz de amortiguar la pulsatilidad de la vena hepática. Mientras la presión de la aurícula derecha aumenta, entonces la
vena porta empieza a mostrar poco a poco pulsatilidad, que es directamente proporcional al grado de congestión. Y fisiológicamente esto refleja la reducción de la velocidad de flujo durante la sístole, dada por ondas transmitidas retrógradamente desde la aurícula derecha. Pero la vena porta por sí solo es significativa su aporte. Algunas series, como la que vemos en los gráficos al lado, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, lograron asociar el grado de pulsatilidad que tiene esta vena, que tenían al alta con resultados clínicos desfavorables. O sea, los pacientes que iban de alta para la casa, con insuficiencia cardíaca congestiva, con tratamiento realizado, por ejemplo, y con una pulsatilidad de la vena porta mayor, tenían peor resultado, reingreso, descompensaciones, etcétera. La pulsatividad de la vena porta se asocia directamente con mayor congestión intestinal, además, congestión esplácnica y sobre todo renal, en donde se asoció también a aparición de falla renal en pacientes cardioquirúrgicos, que es el modelo clásico de estudio. ¿Cómo se adquieren las imágenes de la vena porta? Muy parecido al anterior, con ventanas transhepáticas subsifoides o axilares, como se pueden ver en la imagen, medias laterales, axilares medias laterales. La porta tiene algunas características, y que se lo voy a mostrar en una foto, y que tiene una dirección que se aleja de la vena cava, se va hacia como cefálico, a diferencia de la otra, la vena suprahepática, que se va hacia los pies, donde sus paredes son más hiperecogénicas, en modo B, y con un patrón de color rojo en el Doppler color. En ausencia de congestión venosa, entonces, el patrón normal debería ser con variaciones mínimas o nulas. Esto es lo que les decía. Acá tenemos una vena porta que tiene este blanquito por el lado, este como forrito blanco, y va hacia allá, en dirección hacia la cabeza. En cambio, esta es la vena suprahepática, esto es un corte transversal, no tiene ese forrito blanco, al menos no se nota tanto como en la vena porta. Cuando lo practiquemos se van a dar cuenta, y va en dirección hacia los pies. Y cuando lo vemos en un corte transversal, tiene esta forma como una silueta como parecía un conejito. Lo importante de la vena porta, entonces, es qué tan pulsátil es. Es normal una pulsatividad menor al 30%, pero a medida que esta va aumentando hay más congestión. Con más de 30 se considera normal, siendo catalogada como leve hasta 50, y con más de 50 se considera grave. Incluso en aumento severo puede haber incluso flujo reverso. La fórmula que hay que ocupar es la que aparece ahí. A medida que se va haciendo más congestivo, entonces el paciente, esta pulsatilidad que primero no es y después empieza a aparecer, se hace más manifiesta. Los sujetos delgados pueden tener pulsatilidad, pero tiene que ser menor al 30%. Y los hallazgos Doppler de congestión pueden estar ausentes en cirrosis hepática o en hígado graso. El paciente puede estar congestivo, pero si tiene una cirrosis avanzada, puede que no aparezca pulsatilidad. Ahora bien, si el paciente tiene una cirrosis hepática avanzada y aparece pulsatilidad, les aseguro que ese paciente está congestivo. Lo único malo de la Doppler de la vena porta es que muchas veces, y es cosa de práctica, se atraviesa la arteria hepática, que van juntitos. Es posible con la práctica lograr eh, aislarla y solamente ver el flujo venoso, o muy tenue el flujo arterial. En cuanto al Doppler renal, el patrón Doppler venoso del lecho vascular interrenal, específicamente las que vamos a interrogar, que son las interlobares o y arcuatas a veces, no es lo que se desea, depende principalmente de la presión intraabdominal y de la presión de la aurícula derecha. Se aumenta la presión de la aurícula derecha, entonces las venas intrarrenales, las interlobares, se vuelven menos distensibles, y el espectro Doppler pasa de lo normal, que vendría siendo monofásico, continuo, a bifásico o discontinuo incluso. Muy parecido a lo que ocurre con la vena suprahepática. Ahora bien, el Doppler renal por sí solo también nos muestra muchas cosas interesantes. Un patrón de flujo intrarrenal alterado, como se ve en el gráfico a la derecha, se asocia fuertemente con resultados adversos en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.
se identificó como el predictor independiente más fuerte de morbilidad y mortalidad. Y también esta misma, en este estudio, mostró una relación bastante directa con la resistencia a los diuréticos. Acá tenemos este leaf plot que compara la relación entre la probabilidad pretest y posttest de aparición de falla renal aguda entre el grado Vexus 3, el más congestivo, en la imagen A, y una presión venosa central mayor a 12 en el lado B. La mitad superior representa la probabilidad post-test en caso de un resultado positivo, y la mitad inferior el resultado negativo, superior e inferior. Y la flecha que vemos acá, esta, indica el rendimiento de la prueba considerando la incidencia de lesión renal aguda dentro de la cohorte estudiada, en este caso, en el protocolo Vexus, de un 33%. Acá podemos ver que es mucho más preciso el Vexus 3 para falla renal que la PVC. ¿Cómo se adquieren las imágenes? Muy parecido a las imágenes previas, pero más abajito buscando el riñón. Buscando en ventana axilar media lateral, en línea axilar media lateral, en el 10º espacio intercostal, ubicando el riñón como nuestra región de interés. Hay que mirar solamente el riñón, acercarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque el riñón es difícil verlo muchas veces, ¿ya? Ver los patrones Doppler en un paciente que está enfermo, obviamente. Se deben interrogar las venas interlobares ubicadas entre las pirámides y no las venas iliares, porque estas sobreestiman las velocidades, ni las venas arcuatas, porque estas podrían subestimar, además que son súper difíciles de interrogar. Acá están los pilares, ¿cierto? Estas son las que interrogar, las que van acá. Estas no, menos estas. Y tenemos esto, acá no se ve muy bien, la verdad. Como les digo, es difícil muchas veces. Pero acá les puse esta línea roja encima. Lo que van a ver es esto, y se desea casi se da la imagen, porque van muy pegaditas y les va a ayudar a identificar el flujo pulsátil de la arteria, porque ahí mismo va a ir la vena. Entonces, identifican arteria interlobar, se ve acá el flujo arterial, el patrón Doppler arterial, y abajito se ve el patrón venoso, la onda S y la onda D, más chiquitita. Muy parecido a la vena suprahepática. Esto debería ser así, normal, continuo. Y a medida que el paciente se va haciendo más congestivo, este patrón se va haciendo pulsátil e incluso desaparecer, la onda S. Se vuelve pulsátil, luego se separan las ondas, la onda S se empieza a achicar, empieza a aparecer más la onda D y después desaparece. No es que desaparezca, sino que se vuelve retrógrada y se mezcla con el flujo, con el espectro Doppler arterial. Ahora bien, van a ver en muchos cursos de Vexus que es difícil la interrogación de las interlobares renales. De hecho, muchos se lo saltan, pero la verdad, se puede optimizar la imagen. Lo que hay que hacer es, como en toda ecografía, acercar la región de interés, el ROI. Eso genera un aumento del frame rate, de la calidad de la imagen, de los cuadros por segundo. El abanico, lo vamos a practicar, hay que reducirlo también, cosa que abarque solamente el riñón. Eso también aumenta más el frame rate. Luego hay que reducir la caja de color. Esto aumenta la resolución temporal. Y después vienen estos otros ajustes, que es disminuir el baseline o la sensibilidad, aumentar la ganancia o aumentar el Nyquist o el scale o el límite de 10 a 15 centímetros por segundo. Esto elimina el aliasing. Lo vamos a practicar. Y lo otro es que, obviamente, hay que alinearse con el flujo y medir lo más cercano a la corteza, no necesariamente las arterias arcuatas. Si hacen eso, se va a ver ahí. Con rojo se ve el flujo arterial. Muchas veces no van a ver el venoso. Si ven el rojo, el arterial, está bien, pínchenlo, interróguenlo, porque va a aparecer sin querer el flujo venoso, porque van pegaditos. Finalmente, una vez que las imágenes estén listas, realizamos la puntuación del Vexus de la siguiente manera.
Grado 0 vendría siendo el paciente que tiene una vena cava inferior menor a 21 milímetros, menor a 2 centímetros. Ese paciente no tiene congestión. Ahora, cuando ya tiene 2 centímetros, hay que interrogar las otras venas. Y si con una vena cava inferior mayor a 21 milímetros, tenemos hallazgos normales o de anormalidad leve, en cualquiera de las tres, solamente esos hallazgos de anormalidad leve o normales, hay congestión leve. En algunos artículos aparece que si la vena cava inferior está aumentada de tamaño, pero todos los flujos Doppler de las demás venas están normales, ese paciente se considera en riesgo de congestión. De una forma u otra, eso sería un grado 1. El grado 2 es que aparezca al menos una anormalidad severa. Ese sería una congestión moderada, grado 2. Y el grado 3 es cuando aparecen al menos dos patrones de anormalidad severa. Por ejemplo, la vena porta y la vena interlobar están con anormalidad severa. Ese paciente tiene un grado 3 de congestión severa. Igual en internet está lleno de calculadoras, así que pueden usar eso también. Finalmente, como comentarios finales, quiero recalcar esto, que muchas veces los pacientes tienen coexistencia de estos de estados de respuesta y sobrecarga de fluidos, y la sobrecarga de fluidos o la congestión aparecía en un paciente con intolerancia a las cargas, podría empeorar el pronóstico de nuestros pacientes. No todo es suero, así que hay que evaluarlo. Y después hay que ser bien cauto en la derranimación y bien preciso cuando creemos que nuestro paciente está congestivo, ya que existen herramientas para poder identificarlo. Y esto es la vida real. Esto se hace y da buenos resultados. Estos son fotos con autorización de nuestros becados que pasan por nuestra unidad. En la primera, becados de anestesia, aprendiendo a hacer Vexus. En la segunda, una becada de nefrología también, aprendiendo a hacer Vexus y evaluando, por supuesto, la congestión, muy interesada en eso. Y la tercera, becado de medicina interna, bueno, y de anestesia también hay uno colado, aprendiendo a hacer la evaluación Vexus de nuestros pacientes. Muchas gracias.